Iniciar, son las 8:05, hoy es miércoles 14 de julio de 2021 y estamos iniciando este 14º diálogo constituyente para analizar las características, el contenido del proyecto de nueva Constitución mexicana y también ver algunas precisiones que sean necesarias, también su pertinencia y su viabilidad. Para eso estamos conduciendo, pues, dos personas que son nuestra compañera Otilia Valdés y un servidor, Marco Eduardo Murueta. Saludamos, le doy el saludo a Otilia. Buenas noches, Otilia, ¿cómo estás? Buenas noches, Marco. Pues muy bien, y esperando a ver cuáles son las aportaciones de nuestros invitados, esperando a ver con mucho interés porque hemos tenido aportaciones muy importantes, muy interesantes. Pues muchas gracias. Como saben, este proyecto constitucional es autogestivo, no tiene que ver con ningún gobierno, ningún partido político. Hay personas que fueron miembros del Congreso Constituyente, algunos son miembros de partidos políticos, pero el partido como tal no ha participado en este proceso. Es un proyecto autogestivo y tenemos un resumen del proyecto constitucional. Voy a desactivar un poquito el audio de Gonzalo para que no interfiera. Es un proyecto constitucional, hicimos un resumen que le llamamos Plan de la Nueva Constitución Mexicana 2021, un poquito parecido al Plan de San Luis, al Plan de Ayala, al Plan de Ayutla, y así otros planes de nuestra historia. Así está el Plan de la Nueva Constitución, y como introducción a este diálogo número 14, voy a leer algunos puntos son 37 puntos los que resumen este tríptico. Los hemos ido leyendo algunos de ellos y voy a leer 5 más como introducción. El punto 20 dice: están prohibidas la exclusión, discriminación o marginación de culturas, grupos étnicos, características raciales, creencias religiosas, opiniones políticas, género, edades, características corporales, limitaciones físicas, formas de vestir, actitudes u orientación sexual. Punto 21. Se realizan campañas continuas para prevenir y desalentar el consumo de drogas. A quienes ya sean consumidores adictos se les brinda tratamiento especializado. Se despenaliza la producción, consumo y distribución de drogas. 22. Cada asamblea política municipal, con el apoyo de las asambleas políticas comunitarias, realiza la planificación, configuración, funcionalidad y estética arquitectónica de las comunidades y los espacios públicos, considerando espacios culturales, deportivos, sustentables y ecológicos como parte integrada en la cuenca ambiental y el diseño general de las ciudades o pueblos respectivos. Ya llegó Elisa. En los cambios económicos empiezan en el punto 23. Punto 23. Las asambleas políticas municipales, estatales y la nacional tienen a su cargo de manera exclusiva la dirección, control, supervisión, la administración y gestión de las áreas estratégicas siguientes: energía, hidrocarburos, telecomunicaciones, agua, aduanas, transporte público y ferrocarriles. 24. El autogobierno prioriza e impulsa el cooperativismo económico a través de la educación y capacitación, de incubadoras de empresas cooperativas y de incentivos fiscales. Y punto 25. Las empresas capitalistas nacionales o transnacionales gradualmente serán de propiedad social. Iniciarán repartiendo anualmente el 10% de sus utilidades entre todos sus trabajadores en proporción al salario respectivo. Ese porcentaje se incrementará cada año hasta lograr que sea del 100% en un máximo de 35 años. Los anteriores patrones podrán participar de ese reparto como trabajadores de la empresa. Serán trabajadores de la empresa si así lo desean. Mira, aquí hay algo interesante que nos dice Jorge Miranda, no sé si lo viste, que dice: nadie puede ser discriminado por marcas en el cuerpo. Nadie puede ser discriminado por sus marcas en el cuerpo,
siendo estas definidas como tatuajes, ya que hoy en día eso es una moda. Sí, claro. Lo podríamos integrar. Y hay Dice que una pregunta. sí. ¿Qué diferencia hay entre el cooperativismo social y el cooperativismo económico? Bueno, el cooperativismo social abarca más, es todo lo productivo, y el cooperativismo económico sería una subclase del cooperativismo social en relación con la producción e intercambio de bienes y servicios. Bueno, vamos a iniciar entonces este 14º diálogo constituyente. Bienvenidos todos los presentes, en especial nuestros invitados Rubén Ruiz Vega y Gonzalo Mejía. Le vamos a dar entonces la palabra a nuestro compañero, nuestro amigo Rubén Ruiz Vega, pero antes de darle la palabra le vamos a pedir a Otilia que nos lea su semblanza. Y Bueno, después, sí. pues nuestro compañero Rubén Ruiz Vega tiene 39 años, nació en un rancho al norte de Sinaloa, tiene doble ciudadanía, la estadounidense y la mexicana. En cuanto a sus estudios, tiene 144 créditos universitarios, es bilingüe, estudió ingeniería mecánica de aviación, empresario y también es veterinario pensionado y retirado. De 2001 a 2006 fue sargento médico de aviación en la Marina Armada de Estados Unidos. Hizo 3 viajes a Irak y 1 a Afganistán. No mató a nadie, pero interesado en las culturas y practicando el idioma arábic, aprendió mucho visitando varios países del Medio Oriente, asiáticos y europeos. De 2007 a 2010 fue contratista en la Marina Armada de Estados Unidos de servicio y mantenimiento en aeronaves militares. De 2007 a 2013 tuvo una empresa propia de renta de limusinas. El servicio era principalmente con los niños en agradecimiento y promoviendo la educación desde el kinder hasta la secundaria. De 2013 a 2014 hizo una caminata con el tocayo, su burro, de Tijuana a Ciudad de México. En 2014 se incorporó al Movimiento Nacional por la Autodefensa de la República con el padre Goyo, Julián Levarón, Antonio Magaña, Cristóbal Ramírez, General Gallardo, Talía y otros más. Fue cuando empezó a luchar por la libertad del doctor Mireles. De 2014 a 2015 hizo una caminata con su burro de Culiacán a Los Ángeles, California. En 2017 se incorporó a la lucha por la defensa del agua en el Valle de Mexicali. De 2015 a 2016 trabajó con la Asociación Civil Amor a México, canalizando y llevando recursos de Estados Unidos a México. En 2016, en noviembre, con CONACYT, Julián Levarón Coyote, Consentido y Mercy Klug en Ciudad de México exigiendo la renuncia de Peña Nieto. En 2016 fui a los 15 años de Rubí y don Crescencio Ibarra le regaló la chiva. 2016 a 2017 formó parte del grupo La Idea de dar un golpe de Estado popular y pacífico. En 2016 tuvo reuniones con Autodefensa desde don Hipólito Mora, fundador, en la Ruana, Ana Valencia y Alex Mireles de Tepalcatepec hasta la costa. Hasta la costa Coahuayna. Con el comandante Teto, general Gallardo, comandante Luz Sandoval, el Toro y Camel Verdía de Aquila en Michoacán. En 2017, en julio,
formó parte de la plataforma Únete a México y se incorporó a la Resistencia Civil Pacífica con una diversidad de intereses. Fue aceptada la propuesta que llevó de Unidad Nacional 1111. Acaparamos una diversidad de causas, desde la contaminación de empresas mineras hasta temas de seguridad nacional. En 2017 conoció y se incorporó al equipo del doctor Mireles como su primer escolta. Pues con nosotros está el compañero Rubén. Le pedimos que empiece, por favor, ya. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un honor tener... Buenas tardes. Estar aquí en esta reunión virtual. Hace años atrás, desde que escuché del Congreso de la nueva constituyente, pues sabía que algún día nos tendríamos que encontrar para trabajar en equipo. Esto fue en el 2017, cuando se dio la plataforma Únete México. Ahí estaba Itza, que me invitó, y otros amigos luchadores sociales de toda la nación, de hecho. Pero muchas ocasiones hemos intentado unir fuerza y de alguna forma se pierde el curso. Me encanta cómo han analizado la diversidad de luchas que existen, cómo han participado para contribuirle a la Constitución esta. Y esperemos, porque ahora, una vez más, yo presiento que esta va a ser la oportunidad que esperábamos para poder hacer el cambio, cayendo en nuestras propias manos del pueblo. Solamente el pueblo salva al pueblo, y no veo que estemos participando mucho ahora con el nuevo partido de Morena. Pues me ha desilusionado bastante cómo no el partido, no el sistema, sino nuestros propios compañeros de lucha que han optado por calmar el ánimo, que es exigir resultados. Ahora justificamos la situación en vez de decir esto no está bien y podría estar mejor. Se ve que se ha avanzado bastante, porque así a simple vista no hallo qué podría modificarle. Es tanta información que son mis resúmenes de notas. Y pues, ¿qué puedo decir? Espero contribuir en el área de seguridad y en el área de salud, principalmente con el tema de drogadicciones. Y en el área de seguridad, pues, porque viajar varios países, ver diferentes ejemplos de lo que podemos implementar, porque si no funciona uno, funciona otro. Creo que en esas dos áreas puedo ayudar bastante, pero juntos tenemos la respuesta para todas y cada una de las causas. Gracias. Pues bastante breve, Rubén. Todavía tienes como 9 minutos si quisieras continuar. La primera participación, no recuerdo de qué se trataba. De comentar tu punto de vista sobre el contenido de la nueva Constitución, y si consideras que es viable este proyecto, que estás de acuerdo con él, o hay alguna cosa que pudieras mejorar o cambiar, si consideras que es factible lograr este sueño de la sociedad del afecto que propone la nueva Constitución. Y pues por lo que veo estás dispuesto a participar y a sumarte, y eso pues es muy, muy bueno. Formar las asambleas comunitarias, formar las instituciones alternativas que vamos a desarrollar, y la idea es rebasar al Estado vigente, porque los partidos parecieran no tener para cuándo, ¿no? Y el sistema capitalista sigue depredando, sigue afectando la vida social, sigue habiendo pobreza, y pensamos que con esta nueva Constitución se acabaría la corrupción, la violencia, la pobreza y el deterioro ambiental, que son 4 jinetes del apocalipsis, si le pudiéramos decir así, haciendo alusión al texto bíblico. No soy creyente, digamos, pero estos 4 elementos, ¿no? La violencia social, la corrupción, el deterioro ambiental y la pobreza, la opresión de unos por otros. Entonces pensamos que la nueva Constitución puede ser ese instrumento que nos permita articularnos
y empezar a crearla y rebasar a lo establecido vía la acción de mucha gente en México y en otros países. No sé qué Yo también opines tú pienso sobre igual. eso, Rubén. Fíjese, pues cuando se me invitó, se me insistió bastante por parte de Itza que contribuyera, pero lo poco que había leído yo en aquel entonces sobre la Guardia Nacional estaba perfecto. Ahora es diferente, es más la milicia popular, que también sigue siendo excelente. Qué bueno que lo han considerado y ustedes sí han escuchado a cada uno de los frentes, porque hemos intentado, hay diferentes intentos por hacer esto, pero no lo contiene. De alguna forma u otra les falta el contenido que nos hace sentir escuchados. La mayoría de los frentes queremos ser escuchados y queremos ir primero, queremos ser la prioridad, queremos ser el motivo y la causa por el cual logramos el cambio. Incluso los 43 de Ayotzinapa quieren que un 26 de algún mes se dé por lo que sucedió. Pero existen casos como el de Tlatelolco, que así pueden pasar 50 años y ninguna causa va a ser lo suficiente fuerte para sacar a México adelante. Sin embargo, en esta Constitución se ha considerado, se ha escuchado, se ha tomado en cuenta las necesidades de todos, tanto de los presos como de los incapacitados, como del trabajador. Está completa, en mi opinión. Hasta el momento, como les digo, hay que estudiar más a fondo, analizar los otros temas, pero creo que les compete más bien cada quien, zapatero a su zapato, ¿no? Para ir a fondo. Pero nosotros estamos tratando de lograr la fuerza, músculo, que nos permita avanzar. Y de esta manera, poder ir cambiando, aunque sea una institución a la vez. Y cuando digo nosotros, me refiero a los que nos conocemos entre nosotros, la familia 1111, que básicamente vamos en la etapa, vamos naciendo apenas. Y qué bueno que en tan poquitos años esta logró avanzar tanto, porque ocupamos un orden de ideas organizadas de dónde acudir para como la Biblia nuestra, pues. Para mí que esta Constitución es lo que vamos a necesitar todas las causas, y especialmente todas aquellas que tratan de ser el Frente Popular. Entonces, si queremos referencia bajo qué nos vamos a regir, ya los tenemos a ustedes, ya estaban haciendo bien su trabajo. Gracias, la verdad. ¿Qué más puedo? De que si se puede, sí creo, porque no me queda de otra más que creer y luchar. Siempre hay una forma. El detalle aquí es cómo. Y gracias a que hemos estado en diferentes frentes, pues no tenemos una, ni dos, ni tres. Si estudiamos la historia de otros países que ya lo lograron, lo analizamos y decimos, ok, si no nos funciona esta, definitivamente nos debe de funcionar esta. Porque muchos de los problemas que estamos enfrentando como mexicanos, otros países ya los resolvieron. Y al intentar algo nuevo, pues también nos encontramos con nuevos retos, que Cherán tuvo esa experiencia. Y al encontrar los nuevos retos, pues es cuando hacemos los ajustes que lo van puliendo a nuestras necesidades. La cultura influye mucho en que el cambio, en que las prácticas que se implementaron en un lugar puedan o no servirnos a nosotros. Pero en tema de adicciones, va muy bien, excelente. Ahí es donde puedo contribuir un poco más a fondo. La superficie de no discriminación, así como en Rusia, pues es un buen ejemplo. Gracias. Muchas gracias, Rubén, muy interesante. Vamos a estar interesante y sobre todo tu disposición a colaborar, tu compromiso y ver esta Constitución como un instrumento de articulación y de unión. Muchas gracias. Vamos a darle ahora la palabra a nuestro segundo invitado, Gonzalo Mejía, y antes de darle la palabra le vamos a pedir a nuestra compañera Otilia que lea su semblanza. Está cerrado tu micrófono, Otilia. Yo te digo cuando ya.
Yo ahora sí ya. Ya lo abrí, sí. Sí. Bueno, pues nuestro querido compañero Gonzalo Mejía Ramírez nació el 10 de enero de 1944, aquí en lo que era antes el DF. Es técnico profesional en electrónica y mecánica industrial. Es un ex líder sindical. En el siglo XX fue militante de la izquierda socialista, desde el Partido Comunista hasta el PRD. Fue asesor de diputados y senadores de izquierda. Fue impulsor de la Unidad de los Trabajadores desde 1970. Fue representante de asociaciones de padres de familia de 1984 a 1989. Fue dirigente nacional de la Coordinadora de Trabajadores Valentín Campa desde el 2000 hasta la fecha. Es fundador del FASU, del ENADI, del COAC y del Consejo Nacional del Pueblo Mexicano. Y también es un constituyente que estuvo con nosotros, creo yo, en casi todas las sesiones, chambeando fuerte. Del proyecto en cemento, es desempleado. Adelante, Gonzalo. Bien. Buenas noches a todas y a todos los presentes. Realmente es agradable poder transmitir algunas cuestiones de un trabajo que venimos realizando desde el 2014. Este trabajo inició gracias a la convocatoria de nuestro doctor Marco Eduardo Murueta, junto con muchos compañeros más, como el compañero José María Rivas, la compañera Otilia, muchos compañeros, más de 100, que nos hemos dado a la tarea de, ante la situación, sobre todo provocada por los gobiernos neoliberales, a partir de 1940 para acá, empezaron a destruir los programas sociales, las cuestiones que protegían los derechos de la clase trabajadora y del pueblo, y sobre todo en los 36 años del neoliberalismo. Esto nos dio motivo para analizar si era válida todavía nuestra Constitución de 1917, heredada después de la Revolución Mexicana, con el esfuerzo de miles o de millones de seres humanos, de los cuales se perdieron más de 1 millón de vidas en esa revolución, y que el motivo de dicha revolución fue el sufragio efectivo, no reelección, y que por desgracia en este año lo han violado los propios políticos. Eso crea la desconfianza. Y basado en estas cuestiones, nosotros como clase trabajadora, como gente del pueblo, como luchadores sociales, pues nos dedicamos a hacer la primera fase de 2014, al 2016, que también sacamos una edición anterior a la que ahora tenemos. Esta elaboración nos costó bastante trabajo, pero hubo muy buena voluntad de haberla editado por nuestros compañeros Eduardo y otros compañeros que tuvieron la voluntad de editar pues más de 1000 ejemplares que fueron repartidos entre todos nosotros sin costo alguno, en verdad, para las organizaciones donde hemos militado desde hace ya bastantes años. Su servidor hizo llegar ejemplares a todos los líderes del FASU y posteriormente del ENADI, ahora ya con la Constitución que empezamos a elaborar este nuevo proyecto, que es el que estamos discutiendo, que lo iniciamos en 2017, el 13 de octubre del 2017, y terminamos su segunda revisión el 20 de octubre del 2020. Esos trabajos
de muchas reuniones, de muchas horas de trabajo durante 3 días permanentes, con la resistencia y la participación plural de muchos compañeros que pertenecen a diferentes organizaciones o que por voluntad personal lo realizamos. Hemos visto que es necesario en nuestro país que el pueblo haga valer el artículo 39 constitucional. Esa es la parte central que nosotros necesitamos poner en práctica. El pueblo, por desgracia, tiene la incultura de la lectura. No leemos, la mayoría de los seres humanos en México. Nos aburre la lectura o no nos es grato leer, y menos las cuestiones legales. Como líder sindical que fui, yo me daba cuenta que mis propios compañeros de trabajo de las empresas donde trabajé ni siquiera se daban a la tarea de leer el contrato colectivo de trabajo. Esta es una gran falla en la clase trabajadora. Es una gran falla causada también por los medios masivos de comunicación que nos bombardean con miles de ideas, de lo cual no es verdadero en nuestras naciones. Nuestras naciones son naciones dependientes, son naciones no autosuficientes, y precisamente con ese esfuerzo constitucional que estamos realizando es hacerle mención a los seres humanos, a los mexicanos, a los latinoamericanos sobre todo, influir para que recuperen su autoestima. De esto el doctor Marco Eduardo Murueta sabe bastante, dado que es nuestro guía psicológico y pedagógico además también. En ese sentido, consideramos que muchos de los aportes realizados por las compañeras y los compañeros constituyentes quedan plasmados como un ideal de cambio, porque también su servidor, con espíritu socialista, pues vimos y vimos pasar todo el siglo pasado, y realmente el socialismo fue destruido por el capitalismo aún en los países que lograron liberarse. Aún en aquellos países como Rusia, como China, como Vietnam, como muchos países de Oriente que lograron esa perspectiva de imponer el socialismo, solamente nuestros hermanos de Cuba se mantienen y ya empiezan a desestabilizar, ya empiezan a meter la cizaña de que es mejor el capitalismo que el socialismo no sirve y que nos lleva a la pobreza, cuando quien nos ha orillado a la pobreza al 90% de las poblaciones de las ciudades y de los países dependientes es el propio capitalismo, fundamentado en la explotación del hombre por el hombre, que nuestro camarada Carlos Marx nos lo dejó como herencia. En ese sentido, la propiedad privada y la gran propiedad privada es un elemento central del propio capitalismo. Bueno, hemos leído últimamente y releído un poco a los clásicos del marxismo, como fue Federico Engels, y en su libro Del origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, dicen que el matrimonio monogámico es la causa de la primera esclavitud hacia las mujeres. Porque en una sociedad machista, realmente al hombre se le permite todo, y en cambio a la mujer la juzgan hasta sus propias compañeras como mujeres que son. Entonces, en ese sentido, consideramos que esta Constitución da probabilidades de que haya un cambio mental, hay un cambio social en lo político, en lo económico, en lo cultural, en el ambiente, que también lo ha ido destruyendo la ambición capitalista. El asunto ambiental es terrible porque ahí se pierde
destruir la propia vida sobre el planeta Tierra. Y consideramos que nuestra Constitución tiene que abrir un debate en grande escala en todo nuestro país y en toda Latinoamérica y el Caribe mismo, porque somos hermanos del mismo dolor, desde aquí hasta la Tierra del Fuego, incluyendo a todo el Caribe. En ese sentido, este es un aporte que va más allá de nuestra propia nación, que va más allá de nuestros propios ideales quizás, porque también hay que analizar que solo unidos hemos de derrotar realmente una situación de opresión que vivimos. Nuestra Constitución señala la desaparición paulatina del trabajo asalariado, que esa es la forma de multiplicar sus riquezas los dueños del capital y los medios de producción. Eso está muy claro y nuestra Constitución llama a que nos hagamos dueños de los medios de producción y del producto de nuestro trabajo paulatinamente. Y aquí algo que señaló dentro de lo que leyó Eduardo es muy significativo. Paulatinamente, todas las empresas particulares pasarán a manos de la clase trabajadora, porque como dijo Zapata, la tierra es de quien la trabaja y como decimos, nosotros vimos de la clase obrera del siglo pasado, las fábricas son de quien la trabaja y por lo tanto abrimos la puerta para que en realidad el sector social de la economía mencionado en el artículo 25 constitucional se apropie de sus fuentes de trabajo, no fuentes de empleo, que esa es la equivocación que existe y la formación que nos han dado aún a los profesionistas. Desde cualquier obrero, cualquier campesino, si quiere progresar según las leyes del capitalismo, tiene que estar asalariado y metido en el sistema de que yo te pago un salario y tú realizas un trabajo por 8 horas consecutivas. Ya llegó también el momento, y lo señala nuestra Constitución, de proponer, mientras existe el trabajo asalariado, la reducción de la jornada de trabajo a 6 horas con un pago constitucional que realmente sea retribuyente ante las necesidades de los satisfactores, de por lo menos 360 pesos al día por las 6 horas de trabajo, o sea, a 60 pesos la hora, a peso el minuto trabajado. Esto es muy importante porque mientras exista el trabajo asalariado y nuestros jóvenes ahora también quizás lo que le hace falta un poco es prever y analizar el asunto de por qué fuimos desplazados a partir del siglo pasado la clase productiva. Hoy los patrones prefieren robots, computadoras y tecnología moderna para deshacerse de la relación laboral entre trabajadores y empresa, porque para ellos somos un estorbo. Quedan 3 minutos. No somos productivos. Entonces, en ese sentido, compañeras y compañeros, creo que esta Constitución abre una discusión muy fuerte, muy profunda, muy de fondo, y esperemos que los camaradas, que yo me he hecho cargo a más de 70 compañeros, se los he entregado, líderes de diferentes organizaciones con los que trabajamos, con los que coincidimos a nivel nacional. Y al camarada que hoy nos acompaña como invitado, lo invitamos a que en la zona norte abra un espacio de relación con los telefonistas, con los electricistas, con los universitarios, y que armen allá un foro. Los telefonistas están abiertos porque el sindicato ha hecho la labor de que en cada estado de la República y en cada municipio donde ellos están, tengan la posibilidad de trabajar en unidad de acción. Yo creo que esto que ha vivido los Levarón,
los compañeros de Ayotzinapa, los compañeros. Es una cuestión también que va en concreto. La inseguridad en nuestro país, desde nuestro punto de vista como productores de la riqueza, como trabajadores, se inicia por el desempleo. Cuando una persona no tiene para comer, realmente empieza a delinquir. Gracias en este sentido. Más adelante pudiéramos participar nuevamente. Muchas gracias. A sus órdenes. Gracias, Gonzalo, pues muy interesante tu planteamiento. Le pedimos a nuestra compañera Otilia que dé sus impresiones sobre las dos intervenciones, la de Rubén Ruiz y la de Gonzalo Mejía. ¿Cómo las ves, Otilia? ¿Puede Bueno, pues quitar el sonido de Gonzalo? sí, porque bueno, pues a mí me da mucho gusto que mi compañero Rubén está completamente de acuerdo con nosotros, sí, que él está de acuerdo con nuestra Constitución, pero no nada más eso, está dispuesto a trabajar. Él no nada más de institución, sino que está dispuesto ya a trabajar. Yo creo que puede empezar a formar los consejos por allá, por el norte, que sería maravilloso que en este sentido, ¿sí? Me da muchísimo, muchísimo gusto que él tiene una visión muy democrática, igual que la que tenemos nosotros, que ha visto que sí, nuestra Constitución plantea una verdadera transformación, no nada más una transformación de algunas cositas, que está bien que se transformen algunas cosas, yo no estoy en contra, es 4T, pero yo creo que lo que necesitamos es una transformación de fondo, donde realmente sea el que decide y no sus representantes, ¿verdad? Los representantes del pueblo que son los que definen y los que deciden. Y bueno, es muy bienvenido nuestro compañero Rubén, muy bienvenido, es una suerte que esté aquí con nosotros y sí me siento verdaderamente contenta de que él esté. Bueno, de nuestra Constitución, de cómo estuvimos, y yo, bueno, estoy de acuerdo con muchas de las cosas que él dijo, de cómo la fuimos trabajando durante varios años, de cómo estuvimos ahí durante 3 días seguidos discutiendo y planteando nuestros puntos de vista y cómo, sobre todo, cómo pudimos llegar a consensos. Y ahí la sociedad y todo el tinglado, toda la estructura política que nosotros proponemos es una estructura que no requiere de una revolución armada, sino una revolución pacífica que poco a poco va a ir tomando el poder, que se va construyendo paulatinamente, empezando por las asambleas comunitarias, las asambleas de colonia o de una ranchería o de lo que haya en ese lugar, que van discutiendo y en esa discusión las gentes se van formando poco a poco, ¿no? Habla Gonzalo de que no nos gusta leer y que no conocemos. Yo creo, porque yo lo vi en mis alumnos, yo hacía, según yo, al principio del curso, la Carta de los Deberes y Derechos, y ellos sí estaban interesados en leerlo, porque era como un acuerdo, y me parece a mí que el pueblo va a tener ese mismo interés. ¿Qué es lo que se vale? ¿Qué es lo que no se vale? ¿Cómo vamos a hacer para este problema? ¿Cómo vamos a hacer para este otro? Ahí me parece que sí nacería el interés por leer, que también ese interés por la lectura es una cosa que parece que no, pero nos fomenta la escuela. Nos dicen cómo hacer todo, ya tenemos algo estructurado, la Constitución, pues no la conocemos porque tampoco nunca nos la presentaron y nos hablaron de qué se trataba. No nos han dicho que es un contrato con el que nosotros estamos de acuerdo, ¿no? Y que si faltamos a esa Constitución puede tener consecuencias. No lo sabemos. Tal vez si nos lo explicaran de otra manera tendríamos mucho más interés en leerlo, ¿no? Y sí, tiene razón Gonzalo en cuanto a que los trabajadores dejan mucho la resolución de sus problemas a los líderes,
sí, pues allá que los arreglen los delegados o el secretario general del sindicato, o a ver quién me arregla la vida. Y nunca somos conscientes de que nuestra vida la podemos arreglar nosotros y que como pueblo podemos ir construyendo una estructura que nos beneficie a todos, no solamente a una clase, y que podemos no ser enajenados en nuestro trabajo, sino tener conciencia de qué trabajo estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo y para quién, que no lo hacemos para un patrón, sino para nuestra comunidad, una comunidad a la cual vamos a respetar y vamos a querer, una comunidad a la cual que pertenecemos, no algo que nos hablan por allá de la escuela y son tus compañeritos y los tienes que querer, los tienes que, sino algo que se va construyendo desde la más tierna infancia, que le vamos a ir fomentando a los chicos, a los niños desde la más tierna infancia, y que también vamos a ver que su opinión dentro de su hogar, dentro de su escuela, es válida. No es que le decimos, a ver, niñito, tú siéntate y cállate. Yo me acuerdo mucho que mi hijo, que estuvo en una escuela particular, cuando lo iba a meter a la secundaria de gobierno, me dijo, no, mamá, ¿por qué no? Y le digo, no, son muy buenas. Dice, sí, pero ahí me van a decir, tú siéntate y cállate. Sí, y a él le gustaba participar y estar inmiscuido dentro de esa comunidad. Y creo que así nos va a gustar a todos participar, leer y instruirnos más en lo que estamos haciendo, ¿sí? Hay gente que hemos tenido la suerte de hacer un trabajo que nos apasiona, pero la mayor parte de la población no hace un trabajo que le apasiona ni para él ni para su comunidad, sino que trabaja para el patrón. Y creo que es muy distinto trabajar para un patrón que sentir que estás trabajando para algo, para la sociedad a la que perteneces, ¿no? Yo cuando me di cuenta que a través de ser maestra yo podría participar en que los alumnos fueran un poco más conscientes, pues yo me di a la tarea de realizar durante mi labor docente y cooperé con un granitito de arena y quiero seguir cooperando para que esta sociedad cambie y sea una sociedad mejor para todos, no nada más para la clase dominante. Sería todo mi comentario. Gracias, Otilia. Muy interesante. Yo quisiera participar brevemente señalando pues, que también me entusiasma mucho la disposición de Rubén para participar en este proyecto, que lo ve como una articulación de lo que han demandado múltiples frentes, dice, múltiples grupos sociales, luchadores sociales, y me gusta mucho que ha captado esta parte receptiva que implica la nueva Constitución, integradora de las múltiples anhelos, de las múltiples luchas del pueblo. Me parece que en este momento lo que es importante es que esta Constitución sea más conocida, por eso estos diálogos constituyentes, todavía somos muy pocos los que la conocemos, aunque es un instrumento muy valioso, se está distribuyendo por todo el país, incluso se las mandamos a domicilio a las personas que están más alejadas, por si nos quieren proponer a quién se les sería conveniente enviarle algunos ejemplares de esta Constitución y darla a conocer. Hacer el Congreso Nacional Constituyente terminó con las actividades del año pasado con la convocatoria a formar constituyentes municipales y estatales. Eso sería muy valioso porque para hacer valer esta Constitución necesitamos que muchos, por lo menos 17 constituyentes estatales la respalden, la aprueben, y otros tantos municipios, pero sobre todo los estatales, pues son representativos de lo que sería la federación. Ojalá pudieran ser los 32 constituyentes estatales, pero mínimo necesitaríamos 17. Entonces, formar los constituyentes estatales, mostrarles el tríptico que espero que te haya llegado a tu domicilio, Rubén, el tríptico del plan de la nueva Constitución, y que lo aprueben, porque no todo el mundo va a poder leer toda la Constitución en su conjunto, pero el tríptico son unas cuantas páginas, son 4 páginas, que lo pueden leer, revisar y ver si están de acuerdo con cada uno de estos puntos. Y en ese sentido, posteriormente, uno de los puntos hacia el final es lo que decía Rubén de la Guardia Nacional, y yo veo que ya la leíste, que le pusiste atención y que estás de acuerdo con la idea de las milicias populares y el servicio militar universal de hombres y mujeres
graduado, ¿no? Que empiecen los de 18 años con 40 horas al año, y así poco a poco disminuir hasta los 40 años, 4 horas al año de servicio militar para las milicias populares coordinadas por un Estado Mayor de la Guardia Nacional, que no tendría nada de parecido con la que puso López Obrador. Nosotros empezamos antes con el tema de la Guardia Nacional, que ya estaba en la Constitución del 17, en el artículo 31. Ahí estaba ya el concepto de Guardia Nacional popular. La Guardia Nacional no era una área especializada del ejército. El concepto de la Constitución de 1917 era una Guardia Nacional ciudadana. Y todos, decía ese artículo, todos los mexicanos tendrían la obligación de participar en la Guardia Nacional. Y ese espíritu es el que está en este nuevo proyecto constitucional. Y de lo que decía Gonzalo, te vamos a invitar cuando discutamos específicamente ese capítulo, Rubén, el capítulo de la Guardia Nacional, hacia el final del proyecto constitucional, ahí está. Y a Gonzalo, lo que, pues estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que dice. En particular quisiera yo subrayar esta parte que es la parte más difícil de nuestra Constitución, que está en el punto 35 del punto 25 del tríptico, y que es esta transición, la forma de acabar con el capitalismo, porque ahí es donde vamos a tener más resistencia, porque queremos que no haya Walmart con empleados, sino que Walmart sea de sus trabajadores. Imagínense lo que eso significa en términos geoeconómicos, ¿no? Entonces va a haber resistencia ahí, pero bueno, si el pueblo está decidido y está consciente y está unido, no hay nada que le pueda frenar, ni siquiera las transnacionales. Y pues nosotros planteamos un proyecto gradual a 35 años para que, pues tratando de que tampoco lo tomen como que ya va a ser. Y además a los mismos propietarios, gerentes, la idea es que sigan trabajando, que continúen y que se vuelvan ricos todos, que no piensen que se trata, como a veces piensan que se trata de quitarles a unos para darles a otros. No, se trata de que toda la población del país sea rica económicamente, sin depredar a la naturaleza, pero que todos tengan una buena casa. Por ahí puse en el Facebook que tener la salud psicológica requiere de que la persona viva en una casa agradable. Entonces, si queremos que haya salud psicológica, debe haber casas agradables para todos. Y lo podemos hacer si cooperamos y colaboramos. Entonces, va a ser difícil que los mayores capitalistas entiendan este cambio constitucional. Por eso necesita que haya mucha conciencia y mucha unión popular, y saber que ese punto va a ser uno de los más difíciles, el poder hacer esa transición de que los trabajadores sean los dueños de sus empresas, y que los que hoy son patrones sean también trabajadores y participen y sean dueños de la empresa como trabajadores, como todos los trabajadores, y de manera proporcional. El que aporte más tendrá mayores beneficios. El que, digamos, aporte menos, pues menos beneficios. No se trata de sobreproteger a alguien, sino de que todo mundo se colabore. Bueno, con eso volveríamos a darle la palabra brevemente, unos 5 minutos máximo, a Rubén y a Gonzalo, y luego ya abriríamos el diálogo entre todos. Rubén, ¿qué comentarías después de escuchar los comentarios de Gonzalo, de Otilia y el mío? Rubén. Pues ahorita estaba haciendo mis notas en la mente mientras íbamos avanzando y a ver. Respecto a empezar acá en el norte, creo que ya hemos empezado a nivel nacional. He tratado de escuchar lo que quieren exponer los compañeros de las necesidades de los diferentes frentes. Porque se dice mucho que lo que de uno sale, tarde que temprano a uno regresa. Y la mayoría queremos ser escuchados, pero no queremos escuchar, no nos interesa las necesidades del compañero, solamente nuestra causa, y creemos que el pueblo unido jamás será vencido, y no es el pueblo, es nada más uno de tantos temas, y no podemos unir esta causa con aquella para sumar fuerzas. Si estos son 100, estos son 100, pues seríamos 200. Tenemos que llegar a 1 millón de personas, se decía, para poderse implementar o sugerir el cambio de constitución. Algo así leí. Pues yo creo que somos más de 1 millón los que estamos hartos. La mayoría de mexicanos ya tenemos la misma programación ya de que así ha estado siempre y así va a ser.
se dan por vencidos de hecho de que haya solución. Ni siquiera intentamos ver por si acaso podríamos portar algo. Para mí esto es como un arte que emociona cuando encontramos la respuesta o nos estamos acercando más a la respuesta. Y veo que si le damos poquita atención, tenemos la respuesta, incluso dentro del pueblo, en la familia, cuando tenemos las pláticas en la cena. Muchos dicen, podríamos hacer esto y nadie lo hace. Bueno, para mí, podríamos hacer esto, si creemos que las autoridades son tontas y no lo hacen de la manera correcta, creo que eso es lo que nos da el compromiso. Lo que pasa es que jamás nos vimos haciendo esto. Yo jamás me imaginé al futuro encontrarme en este tipo de temas. Un día desperté y dije, ¿por qué no he hecho nada yo al respecto? Dije, bueno, ya tengo también tiempo pensando así. ¿Cuándo voy a levantar? Levanté el teléfono y luego me puse de pie y fui a buscar a lo que en ese entonces era la única referencia de resistencia, que era el movimiento de Morena, movimiento en aquel entonces. Entonces, así, igual, de alguna forma buscarle entender al pueblo que ellos ya tienen la respuesta. Ahora hay un lugar donde ir a depositarla para contribuir. Si alguien, o sea, podríamos hacer el llamado de, si a alguien no le gusta, bueno, iba a agarrar el libro, pero este vaso, que nos diga cuál vaso sí le gusta, porque a lo mejor podríamos aprender juntos. Y se tocó el tema también de cómo el doctor de psicología fue quien propuso esto, porque esto tiene un gran papel en la psicología, en cómo funciona el cerebro, qué es lo que lo hace funcionar, por qué reaccionamos así, por qué nos gustan estas cosas, de dónde vinieron estos gustos, de dónde vinieron estas formas de pensar. La cultura nos lo ha heredado, al igual que el consumo, ya sea de carne o de alcohol, droga. De hecho, nacimos sin la esperanza de pensar diferente. Tiramos la basura sin darnos cuenta que estamos contaminando. Estamos drogándonos creyendo que estamos festejando porque es el cumpleaños de mi niño. Hay graduación, hay boda, todo, cualquier cosita, pretextos sobran, pero es la cultura que nos vino programando y la psicología juega el gran papel. Por eso el análisis tiene que ir a fondo cuando buscamos soluciones. Y creo que en esta plataforma eso fue lo que se tomó en cuenta. La psicología, la espiritualidad juega un gran papel también. Pues hasta ahí sí puedo dejar mi participación. Muy bien, Rubén, muy interesante. Gonzalo. Abre tu micrófono, Gonzalo, está cerrado. Bueno. Ya, listo. Ya no se escucha, sí, estaba cerrado para no hacer ruido. Bien. Adelante. El tema que propones en el tríptico, el 25, la resistencia de los dueños del capital va a ser terrible, pero tenemos nosotros como mexicanos el artículo 25 constitucional real, el actual, donde se habla que la economía de la nación debe descansar en 3 formas de organización del trabajo, de la productividad y de la propia economía. Capitalista, indudablemente. Y es el sector estatal, que son las empresas estatales, que ya quedan muy poquitas, casi nada, las empresas sociales o de propiedad social, donde hay una gama que nadie ha tomado en consideración y que el Consejo Nacional del Pueblo Mexicano las tenemos que hacer resurgir. He insistido mucho en la creación del Instituto de Formación de Empresas Sociales y Cooperativas, pero nadie de nosotros ha tomado en serio hacer el grupo para hacer ese instituto. Cada quien, como lo acaba de decir Rubén, piensa en su capilla y se encierra en su capilla y hace lo poquito que puede.
cuando pudiéramos en conjunto, en realidad, hacer ese gran esfuerzo. Porque además hay una probabilidad. En 2023 se acaba, dizque el galimatías del Tratado de Libre Comercio. Y vamos a tener la factibilidad de crear nuestras propias máquinas. Porque lo que pasa es que en este país y todo Latinoamérica, el 90% de las empresas establecidas que contratan gente son transnacionales, no son propiedad de la nación. Y ya han destruido los neoliberales las propiedades de la nación, aún las empresas pequeñas, particulares o grandes. Las asocian, se las adquieren y les meten tecnología y ya después, por ejemplo, les pongo un ejemplo, la industria refresquera. Ya no hay empresas refresqueras, la única refresquera que queda es la Cooperativa de Pascual, como propiedad mexicana. Todo lo absorbió Coca-Cola y Pepsi-Cola. Entonces, ¿qué pasa? Que la amenaza del trabajo asalariado que les hacen a los señores presidentes, y no ha sido tampoco la excepción Andrés Manuel. Andrés Manuel lo amenazó Trump de que si no paraba la migración, iba a sacar a las empresas del país. Y como por desgracia nuestros presidentes, los que nos representan, los políticos, el Congreso de la Unión, no conocen otra cosa más que el capitalismo, pues creen que es la única solución. Y no, nosotros ya estamos poniendo el reto, y yo creo que por la posibilidad del sector social de la economía, que es la mayoritaria de la población económicamente activa en este país, incluyendo al sector mal llamado informal. Nada más es el asunto de convertirlos en productividad. Por ejemplo, Pemex y Comisión Federal de Electricidad contratan tecnología y refacciones y reparaciones transnacionales, cuando aquí las pueden fabricar los petroleros, los electricistas o otras empresas. Por ejemplo, ahorita yo tengo la idea de que los jubilados de todos los sindicatos que tienen posibilidades económicas, que tienen una pensión de 40, 50 mil pesos, 30 mil, pueden crear pequeñas empresas donde hagan refacciones para esas industrias y que el Estado acepte comprar realmente a esas cooperativas o empresas sociales que van a fabricar lo que importan. Y lo mismo pasa con el mar y el campo. No tenemos astilleros grandes en el mar para hacer barcos de alto calado y dejamos que se roben el mejor producto del mar. Y en el campo no hay desarrollo, están abandonados, hay que descentralizar las ciudades. Por ahí va la solución, mandar a la juventud haciéndoles casas, habitación y garantizándoles trabajo en cada uno de los estados donde sus padres y abuelos se están muriendo de inactividad y viendo que sus tierras están ociosas. Esa es gran parte de las propuestas de solución para el artículo 25 de tu resumen y el artículo 25 vigente de nuestra Constitución, y lo que sí necesitamos es forzar al Estado que lo entienda. Gracias. Gracias, Gonzalo. Pues iniciamos la participación abierta de los participantes en esta sesión, de los asistentes, y quisiera entonces leer pues, varias cosas que está poniendo Jorge Miranda aquí en el chat. Dice, el asunto es primero observar para regresar y rectificar. Uno de los puntos importantes por considerar es efectivamente la creación de cooperativas, ya que se ha demostrado en el mundo que producen riqueza por igual, sin ser acumulativa de riquezas para una persona, empobreciendo a miles. Será interesante que el ponente nos platique cómo le gustaría que la Constitución fuese complementada en su tema, la seguridad. Tlatelolco fue un asunto político internacional porque los jóvenes estaban ya generando movimientos de opinión en diferentes países, había que reprimirlos. El problema es que cada país del mundo tiene su propia soberanía y su contexto histórico, todo es diferente, ya veremos cómo se ha avanzado. Saludos cordiales a Gonzalo Mejía de parte de Jorge Miranda.
La Constitución, dice, la Constitución actual tiene que ser reformada, ya fue modificada más de 800 veces, ya perdió el sentido en varias partes, por ejemplo, el artículo 3º, que más parece un manual que un articulado integrado a la Constitución. El artículo 39 debe ser mejorado, ya que es interpretativo y se atiende a mencionarlo de forma conveniente a nuestros servidores públicos que se refieren a los soberanos como los gobernados. Háganme el favor, aunque el 41 constitucional menciona que son solo representantes del pueblo investidos de poder determinado, pero para servir al pueblo. Dice también Jorge Miranda, el hombre y la mujer deben tener una igualdad sustantiva, no una igualdad subjetiva, lo mal llamado la equidad, un pretexto para minimizar a las mujeres. El capitalismo es un feudalismo moderno. Se queda corto el ponente, el salario mínimo actual debe ser de 26,000 mensuales, sí, más o menos equivale, ¿no? Es lo que dijo Gonzalo, 360 diarios, ¿cuántos al mes? Dejando las cosas como están. También dice Jorge Miranda, habemos quienes sí leemos, dispensen. No todo el pueblo mexicano sí lee. El sistema económico está medido exactamente para que la gente trabaje por necesidad. La fábrica de la pobreza actualmente funciona, sobre todo para condicionar votos. Dice también, se llaman viviendas adecuadas, agradables. Ya es un término acreditado internacionalmente, sí. Nada más que psicológicamente puede ser adecuado, pues una de 47 metros, ¿no? Y aquí lo importante es que la persona se sienta bien en su casa. Es un tema psicológico, que le agrade su casa. Podría ser muy grande o incluso, pero no le gusta. Y lo importante es que sea a gustos, vivir a gusto. Después Víctor Rebolloso en el Facebook nos dice, saludos a todos y a todas. Él vive en Puerto de Veracruz. Saludos a todos y a todas en la mesa. Les comparto algo que escuchaba recientemente en una mesa de diálogo de jóvenes comunistas. Señalaban la notoriedad e impulso de los movimientos anticapitalistas alrededor del mundo y claramente también en México durante la última época. Comentaban que el espíritu de la Declaración por la Vida del Ejército Zapatista de Liberación Nacional es una postura lo suficientemente general para aglutinar y vincular los movimientos anticapitalistas y sus causas en pos de cambio social amplio para avanzar a algo que llamemos postcapitalismo, sea lo que esto termine siendo. Nosotros en el proyecto de la Constitución le llamamos sociedad del afecto. Realmente nos encontramos en la lucha por la vida que está siendo consumida por el capitalismo voraz. Jorge Miranda agrega, tiene que haber un acuerdo de voluntades para que se realicen las cosas. Víctor Rebolloso continúa, me parece una observación muy acertada y que para el CNPM contribuiría en la misión de sumar a más personas organizadas o no en el proyecto de la Sociedad del Afecto. Y Juan Vaz, también en Facebook, dice, ¿algún correo para escribirles? Ya le dijimos info@cnpm.mx, ahí nos pueden escribir. Jorge Miranda da su correo. Dice también, aunque la Constitución tiene que ver con directrices que nos beneficien a todos, nada que ver con aspectos subjetivos. Esto de las cooperativas tiene muchos condicionamientos, pero si se está buscando que haya una mayor actividad cooperativa, El ponente está hablando del Tratado de Bucareli, creo que el Gonzalo, pero las transnacionales y los gringos no permiten que México construya, por ejemplo, barcos, aviones, siempre tenemos que ser consumidores. Y Judith Miranda dice que 360 diarios son 10,890 pesos al mes, que contrastan por un trabajador, ¿verdad? Que contrastan con los 26,000 que propone Jorge Miranda. Pues un punto interesante, ¿no? Y claro, habría que ver otras prestaciones que también pueden ser complementarias, por ejemplo, la gratuidad educativa, la gratuidad de salud, que no haya renta de casa, sino todo el mundo tener una casa sin tener que pagar renta, una buena casa, todo eso está en la nueva Constitución. Bueno, ya tenemos algunas manos levantadas de José María y de Itza Díaz. Adelante, José María. Bien, felicidades a los dos comentaristas y ponentes. Y voy a empezar con un comentario y una pregunta para Rubén. ¿Cierto? Primero quiero hacer un comentario relacionado con el objetivo de la nueva Constitución. La nueva Constitución que estamos proponiendo, muchos de los que participamos, no la pensamos como un cambio.
y menos como un cambio de México. La pensamos como una transformación de México, de su región a la cual pertenece y del planeta. ¿Sí? Porque nosotros estamos proponiendo una transformación del sistema de la sociedad mundial, empezando por nosotros. ¿Sí? Hoy vivimos en un sistema que está regido por 3 poderes. Que esos 3 poderes, en pocas ocasiones, se ponen de acuerdo en las necesidades de la población y terminan hasta en pleito entre ellos y echándose, peleándose y deteniendo situaciones sociales por intereses particulares que pueden ser individuales o colectivos. Entonces, lo primero que propone nuestra nueva constitución, nuestra propuesta, es desaparecer esos 3 poderes y pasarle el poder al pueblo. O sea, que el pueblo empieza a ser el que rija y dirija sus propias acciones y actividades sociales. Se dice fácil, pero tenemos que olvidarnos de lo que el sistema actual ya le hizo al planeta y a nuestro país. Y tenemos el objetivo, de acuerdo a la nueva constitución que proponemos, de poder combatir el sistema que ha vivido el planeta los últimos 12 o 14 mil años. Entre ellos, evidentemente, aquellas situaciones sociales que son básicas de toda sociedad. ¿Cuáles son esas a las cuales estamos haciendo estamos promoviendo una acción para modificarlas? Nuestra nueva constitución afecta las 4 bases de cualquier nación en ese planeta. Y las 4 bases que afectan o que controlan hoy al planeta en su totalidad, a los 7,000 millones de sujetos, son 4. La economía, la política, la cultura y el ejército. Si nos fijamos bien, el nuevo proyecto que estamos proponiendo va y modifica esas 4 bases de la sociedad actual y futura. Entonces, estamos afectando en muchos artículos la cuestión económica, estamos afectando la cuestión política, estamos afectando la cuestión cultural y evidentemente la de defensa. Desaparece el ejército, así como cada vez desaparecemos los 3 poderes de la Unión tradicionales, pretendemos que desaparezca el ejército como lo conocemos hoy, para que el poder del ejército nuevo esté en el pueblo. Y en ese caso, la pregunta que le haría a Rubén con ese comentario es si estaría dispuesto a participar en la construcción de esa seguridad nacional que va a partir del pueblo organizado. Y entonces empieza porque tenemos que organizar al pueblo primero en consejos y asambleas para que ellos decidan cómo participar de allí para adelante. Pero tenemos que construirlo, porque vamos a eliminar a los diputados, los senadores. ¿Y con quién? Con los consejos y asambleas nacionales, locales, regionales y nacionales. ¿Cierto? Y está en la Constitución establecido como. ¿Cierto? Entonces, esa es por una parte. La pregunta sería si Rubén, parece que sí, estaría muy interesado en participar en lo que va a continuar en la construcción de la parte de seguridad que implica la construcción y participación de colectivos, consejos y asambleas regidas por esos colectivos. ¿Es cierto? Bien. Eso es en el caso de Rubén. Entonces vamos a una transformación total
de la sociedad mexicana, pero importante, no lo vamos a conseguir si no afectamos a la sociedad internacional. ¿Sí? Nuestro proyecto de cooperanza, nueva sociedad de cooperanza, es para el planeta todo, no solo para México. México será la vanguardia nada más del proyecto, pero es más ambicioso que solo lo regional o lo local. ¿Cierto? Gracias. Y en el caso de Gonzalo, tienes toda la razón, nada más que tenemos que enfocar ya nuestras baterías, en vez de estarlas enfocando en lo malo que el sistema ha hecho de la sociedad mexicana y planetaria, enfocarnos a construir la nueva sociedad. Lo que tenemos que hacer es construir, creando consejos regidos por asambleas, que las asambleas esas serán el futuro poder de toda la sociedad. Pero debe haber, para que esto tenga éxito en México, tiene que estar en la misma tesitura. Voy a mencionar sin que sea eso, pero países que pueden ser en cualquier momento, porque tiene que ver nuestra constitución con ellos, nuestras relaciones con Cuba, con Venezuela, con Bolivia, con Ecuador, con China más o menos por la cuestión del desarrollo tecnológico que tienen hoy los chinos, ¿cierto? Pero ir construyendo nosotros esa nueva sociedad a la que aspiramos, quitándole el poder económico, político, cultural y del ejército a la sociedad actual mexicana y planetaria. Suena muy ambicioso, pero yo creo que es posible. Es evidente que el que está hablando no lo va a ver. Hay que convencernos de eso, que no puede ser para mañana, es a largo plazo. Por eso inclusive en la parte económica se habla en la nueva constitución de 35 años para un proceso determinado. En algunos podrá ser más, pero tenemos que empezar a crear consejos con sus asambleas deliberativas y, por supuesto, para atacar la parte económica, cooperativas de todo tipo, pero nuevas cooperativas, no las que conocemos. Muy bien, esos dos eran mis comentarios. Gracias, José María. Sigue Itza. Itza. Adelante, Hola, buenas Itza. noches. ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Pues yo nada más para saludar a todos. Gracias a los invitados por sus participaciones. Nada más quiero hacer dos pequeños comentarios. Rubén en algún momento de su ponencia comentó que zapatero a sus zapatos, para que cada quien en su tema especializado, pero creo que si hablamos de comunidades y de cooperativismo, pues no es que cada quien se enfoque nada más en lo suyo, sino los que tienen esa pues se puede decir más capacidad en cierta área, lo tiene que compartir con los demás para que todos aprendamos y en su mayoría los que participemos aprendamos de los demás, los unos de los otros. Cada quien en su fortaleza tiene que compartir sus conocimientos con los demás para que seamos una sociedad con mayor capacidad de comprensión y a su vez entonces todos podamos participar en las decisiones de todos los temas, porque si no seguiríamos haciendo esas divisiones que pues nos pueden en cierto modo seguir perjudicando. Ese punto con él. Y Gonzalo, hay un pequeño comentario sobre cuando comentó defienden el capitalismo porque rechazan el comunismo o porque rechazan el socialismo. Esos temas de los sistemas, los diferentes sistemas siempre van a estar dividiendo, entonces por eso hablamos de que en esta constituyente, o creo que tenemos que enfocarnos un poquito a decir que esta constituyente no tiene ninguno de esos sistemas, es algo totalmente nuevo, para que pues no haya así como que el rechazo, porque no, es que son comunistas, es que son socialistas, es que son capitalistas. Tenemos que tratar de hablar un poquito de que es algo nuevo, que estamos innovando, que no es algo ya hecho, y tratar de invitar a la gente que se anime a conocer
lo nuevo, ¿no? Para que si vemos que hay el rechazo a lo demás o que hay sistemas que no han funcionado, pues tenemos que hacer algo nuevo para que funcione. Es cuanto. Saludos a todos. Gracias, Itza. Omar de la Rosa. Gracias, me agarró con el bocado. Perdón. Buenas noches otra vez, oiga. Mire, muy rápido, porque creo que ya están sobre la hora. No, Comentario tranquilo. y una pregunta. Creo que la educación o el proyecto educativo que se plantea dentro de esta Constitución es importantísimo, ¿no? Hablaban por ahí de que es una revolución no armada, es una revolución pacífica. Entiendo el sentido de la afirmación, sin embargo, creo que toda revolución es violenta, aunque sea de pensamiento, ¿no? Y para que exista una revolución de pensamiento, cuando Lázaro Cárdenas, recordarán, convirtió al Estado mexicano en un Estado socialista, él en un discurso decía esto, que ahora sí empezaría una nueva, que ahora sí empezaría la transformación del país, porque transformaría la psicología del mexicano. Y pues para transformar la psicología del mexicano se necesita un proyecto educativo sólido, coherente con los principios constitucionales que se estén promoviendo. Por eso creo que el proyecto educativo tiene que ser, o tendrá que ser, un tema fundamental que seguramente se irá planteando conforme vayan avanzando, ¿no? Este proyecto. Y la pregunta, sabemos que, y esto sí ya a quien quiera responder o comentar algo, sabemos que México no es, digamos, que un Estado neoliberal así nada más como que por capricho, me atrevo a decirlo así. Sabemos de las políticas de ajuste estructural, ¿no? De finales de los 80, principios de los 90, en el que no solo México, sino gran parte de América Latina, pues ante las grandes crisis financieras, pues bueno, tuvo que apechugar y aceptar una serie de tareas que por supuesto le convenían a los países en desarrollo. Yo me pregunto qué hacer o cómo se está planteando dentro de esta constitución, este proyecto constitucional, las consecuencias de estas políticas de ajuste estructural, ¿no? O en otros términos, ¿cómo se enfrentarían estas políticas de ajuste estructural? Porque estas políticas, hasta la fecha, son las que precisamente, ¿no? Pues impiden que el Estado se haga cargo de algunas cosas que antes de los 90, pues sí se hacía cargo. No sé si me explica, doctor Murueta. Esta sería fundamentalmente mi inquietud. Muchísimas gracias. Felicidades a ambos ponentes y pues bueno, no digo más. Muy buenas noches, un abrazo. Gracias, Omar. Nomás para precisar, sí, la Constitución tiene un capítulo educativo, por supuesto, que por cierto es muy afín, está muy articulado con el Consejo de Transformación Educativa. Entonces, pues por eso sí te pediría que pasaras por un ejemplar para que lo pudieras revisar y poder contar también con tus puntos de vista que son muy valiosos y en particular en el ámbito de educación, que tú eres ahí también un experto en ese tema. Entonces, no sé si hay alguna otra intervención antes de darle la palabra a nuestros invitados para que hagan su conclusión. Tienen 3 segundos para decidirse. No se ve ninguna mano levantada. Hay todavía muchas participaciones en el chat de Jorge. Jorge Miranda, ¿por qué no haces una intervención, Jorge? Para resumir lo que estás diciendo en el chat. Bueno, gracias. Buenas noches. Sí, es que hago análisis de acuerdo a lo que estoy escuchando, entonces voy anotando conforme los ponentes van hablando, de acuerdo a una resolución práctica para no alterar las pláticas. Entonces, por eso fui haciendo anotaciones. Según lo que ellos iban diciendo, iba haciendo estas propias anotaciones de las cosas que iban comentando. Pero a mí en lo particular sí me parece demasiado práctico el que haya una modificación de la Constitución, porque hoy en día, si ustedes se ponen a analizarla, ya ven que hay cosas que son inclusive inconstitucionales. Por ejemplo, el condicionamiento que nos da el artículo 1, ¿no? Entonces, es que la Constitución solamente puede ser, los derechos humanos pueden ser condicionados, ¿no? Y ahí tenemos el artículo 29 que no fue utilizado para condicionarnos, pero se me hace una reverenda tontería
el que existan formas de condicionamiento a los derechos humanos cuando estos son progresivos. Entonces, ahí los están haciendo regresivos y además está mencionado en la propia Constitución. Es algo irónico que nos da risa, pero existe, ¿no? Y los diputados, nuestros legisladores no han visto nada en cómo resolver aspectos prácticos, ¿no? Por ejemplo, la economía. No es prohibitivo que se hable del fortalecimiento económico. Y entonces, la gente es pobre. Tenemos más de 80 millones de personas pobres, porque es necesario que haya los condicionamientos de los votos para que la gente logre convencerse de que es cierta fórmula la ganadora. Y eso es una perversión política, ¿no? Entonces sí hace mucha falta, por supuesto, modificar la Constitución, ya que no es adecuada al siglo XXI. Está un poco retrasada. Si bien es cierto que en 1917 era una constitución vanguardista, hoy en día ya ha quedado retrasada, así que sí es necesario que esta constitución se modifique porque ha tenido 800 enmiendas o más, y eso también es ya una situación de conveniencias políticas, ¿no? Ay, vamos a cambiar esto, vamos a modificarle esto, vamos a generar esto, y vamos viendo cómo los derechos de las personas van quedándose limitados, ¿no? Ya la gente no puede hacer determinada cosa o tiene que hacer determinada cosa que es conveniente a los propios intereses políticos, y entonces ya vemos que la Constitución, reitero, no es funcional hoy en día, según mi opinión. Es cuanto, gracias. Muchas gracias, Jorge. Pues qué bueno que estás aquí, que estás opinando y tienes esa claridad. Le vamos a dar entonces la palabra a nuestros invitados, en primer lugar a Rubén, para que digas qué concluyes esta noche, Rubén, y luego Gonzalo. Ok, pues quería con decirles que, miren, todos queremos ir primero en las causas, en lo que queremos que vaya cambiando, transformándose. La verdad, la patria es primero. La patria somos todos, todas las causas, las diferentes. Entonces dije yo, de alguna forma tengo que agendar estos temas para organizarlos. Entonces dije, pues día primero, pues todo el mundo a felicitarnos unos a otros, porque tú, el luchador social, el activista, el resistente, desobediente, como sea, mereces un aplauso, porque sigues firmes creyendo y este trabajo no es nada fácil. Entonces, día 2, pues, ¿qué me viene a la mente con día 2? 2 de octubre no se olvidan, represiones que siguen dándose. El día 3, pues, la Constitución dice que es de la educación, pues, la actual. Entonces, ok, todos los que tengan que ver con la educación, vamos a darles la atención a ellos ahora para que todos los demás se callen y no anden marchando, porque muchas veces nos boicoteamos nosotros mismos. Hacemos marchas los mismos días, el mismo pueblo, y de hecho las dirigimos a un lugar donde no es ni donde nos van a atender ni resolver los problemas. El día 4, la salud, y así todos hablamos al mismo tiempo del agua, de la salud, de la vivienda, de la educación, del trabajo, y no se logra escuchar a nadie. Entonces, lo que a mí me gustaría, lo que muchos compañeros estamos empezando a hacer es mencionar el tema del día de pérdida para que estén conscientes nuestro público de que existe también esta causa. Tocar sobre la superficie y luego profundizar en nuestro tema, porque la mayoría no va a soltar su tema. Pero sí podemos agregarle tantito, por ejemplo, para que ustedes me vean. Ahorita yo traigo una camisa negra, y cada quien trae su camisa, una roja, otra azul, otra blanca, y pues todos hablamos sobre un tema, pero si alguien ve este video y ve aquel, no van a ver relación. Por eso dije yo, en la muñeca, si a Tlatelolco le funcionó el guante blanco, quizás a nosotros ese distintivo lo agarremos de estrategia, le demos la vuelta y ahora podamos identificarnos nosotros quiénes somos. Somos un montón. Si echamos montón al día, al tema, que sí nos perjudica, porque todo nos perjudica, tanto los que tienen problemas de vivienda con el Infonavit, que lo agendé para el día 17, también tienen familiares con problemas de drogadicción, también les están robando el agua, también tienen problemas de economía. La economía, simple y sencillamente, un hermano nuestro del militante del partido Morena expuso una propuesta, y la mayoría ya tienen sus propias propuestas que nosotros no conoceríamos. Cuando digo zapatero a su zapato es porque
ya fueron atraídos o ya tienen el tema, ya lo han dominado. Por eso es que son el maestro. Ahora el maestro me tiene que enseñar a mí como estudiante. Y para yo, en la Marina, a mí se murió el doctor. Hey, si así pusiste una curita, tú eres el nuevo doctor. Te guste o no, le atoras. Entonces, el tema de economía, fíjese, decía que en Europa se llevan los minerales, pero se llevan un papelito que dice, aquí te va tu papelito, si es cierto, tal país tiene cierta cantidad de minerales aquí, pero que nuestros minerales no se los sigan llevando, porque nos están saqueando y no se lo han acabado, así que detengamos eso para que el peso pueda recobrar su valor. Entonces, a ver. Así es como podríamos llegar a implementarlo, dándole, a pesar de que podemos tocar la diversidad de temas, hacer reconocimiento de que en este día en particular está el tema y todos volteamos a ver. Echamos montón, porque hasta el agua sobre una roca hace un orificio. Esa gota de agua podemos ser los mexicanos. Si seguimos tercos, se puede lograr organizándonos, y parte del organizarnos es tanto lo que se está organizando en papel como se organiza para la acción, para ejecutar la acción, poner la presión social que se requiere y hacer que volteen a vernos, porque quizás nosotros no logremos que nos volteen a ver, ustedes no logren que los volteen a ver, y aquellos tampoco, y aquellos, pero juntos no habrá cómo, para dónde volteen, nos van a estar viendo. Van a decir, son estos, son aquí. Como yo soy 132, lograron que todo el mundo volteara a verlos y se relacionara con ellos. Esto es lo que tenemos que volver a replicar. ¿Y cómo hacerlo? Pues, ¿qué es lo que somos? Somos México. Nadie nos puede desconocer, por mal o bien que estemos. No podemos rechazar a aquellos que piensan diferente a nosotros, porque no es su culpa. Es la cadencia de educación, de información sobre un tema u otro. Así que si llega alguien aquí creyendo que Morena puede ser alguna esperanza, no lo rechacemos. Simplemente digamos nomás, está bien, mientras aprende, para que no se nos vaya. Todos serán importantes. Entonces, claro, porque yo tengo muchos amigos de Morena, pero la verdad, pues, bueno, ahí dejo mi participación. Gracias. Gracias, Rubén, muy interesante. Gonzalo, ¿cuál es tu conclusión de esta noche? Tu micrófono está cerrado, Gonzalo. Tienes que abrirlo. Aprende a abrirlo. Sí, Javier, cerrado. Cerrado. Sigue cerrado. Por bien, saludamos a Irineo Pablo, que está aquí con nosotros y que va a estar en el diálogo del día 4 de agosto. Ya se puede. ¿Ya me escuchan? Sí. Sí, Eduardo, ¿ya me escuchan? Ya. Bueno. Sí. Sí, bueno. Sí. Bien, miren, realmente nosotros somos 7.800 millones de habitantes en el mundo, pero nuestra Constitución está hecha en castellano, en español. Y pues mi ambición sería crear la unidad de las repúblicas socialistas de América Latina y el Caribe. Así, la unidad. Por las razones lógicas de que sufrimos lo mismo, padecemos lo mismo. Somos oprimidos por los Estados Unidos de Norteamérica, Canadá, los chinos y los europeos. Porque no tenemos la libertad de ser autosuficientes. Hoy estamos importando el 60% de los alimentos, y allí está la gran debilidad desde el siglo pasado. Allí está una gran debilidad, porque un pueblo que no tiene sus propios alimentos, aún siendo tan rico como es nuestra nación y toda Latinoamérica, pues estamos a expensas de las decisiones de los que tienen el poder económico y se ponen de acuerdo con los del poder político para someternos. Bien, en ese sentido también, Eduardo y un grupo de gente se están reivindicando al Che.
Ellos hablan concretamente de la psicología latinoamericana, porque lo que nos han invadido en el cerebro, y aquí viene la respuesta para José, es la invasión de la educación transnacional, europea y de otros países. Actuamos como títeres del sistema capitalista porque nos han educado para preservar al sistema capitalista. Y por lo tanto propongo que desarrollemos una psicología y una pedagogía realmente propiedad de México, América Latina y el Caribe, para empezar. Y eso nos dará la posibilidad de contestarle al compañero que por qué no nos damos a la educación. Yo propongo que los educadores y los psicólogos se pongan de acuerdo y nos presenten un proyecto alternativo, como ya lo tiene la Comisión de Educación que representa Eduardo, pero a nivel mexicano y latinoamericano, porque eso es lo que sigue. Por último, yo les quiero decir, compañeras y compañeros, que este 13 de agosto, por desgracia, tenemos que recordar la invasión que sufrimos de los españoles. Y por lo tanto, desde ahí nace el capitalismo en América. Los españoles vienen con una herencia capitalista de invasión, de saqueo, de desvergüenza, de violaciones, de asesinatos. Así impusieron, y de parte también de religión. Una religión creada por ellos mismos a su conveniencia. Entonces, en este sentido, yo he propuesto, y se los digo, y ya surtió efecto en el gobierno federal y en el gobierno estatal, están haciendo ya eventos de reivindicación de la Gran Tenochtitlan. Entonces, de ahí podemos partir, porque Tenochtitlan era el centro de organización de Mesoamérica, compañeras y compañeros. Mesoamérica, no nada más era la Ciudad de México, ni México, Tenochtitlan, era Mesoamérica, que hoy podemos hablar de Latinoamérica, porque los gringos son otra cosa y los canadienses son los consumidores máximos de las drogas que nosotros se las acarreamos. Y el mal no está en México ni en Latinoamérica del consumo de esas drogas. Es el negocio para los narcotraficantes. Y gran parte de la inseguridad es eso. Y por último, creo que es importante que nosotros aprovechemos el autoempleo, la generación de nuestras propias fuentes de trabajo y de la satisfacción de disfrutar del producto de nuestro trabajo para crear los satisfactores. Cambiar totalmente la forma de producir, para quién producir y qué producir. Eso es de primaria, compañeros, y no necesitamos que ningún gobierno, en realidad, ni en el Congreso de la Unión, ni nadie tenga fe en esto. Es asunto de que haríamos la revolución de las conciencias, una revolución pacífica, pero de conciencia, de acción, de apropiación y de producción. Esa es mi conclusión, compañeras y compañeros, de esto. Y agradezco en realidad que nos escuchen y que pongamos en práctica. El quehacer es bueno. Dicen querer es poder, no es cierto. Hacer es poder. Si no hacemos, no avanzamos. Muchas gracias. Sí. Gracias, Gonzalo. Alma Ortega Sobrevilla nos saluda como cada 8 días. Le mandamos un saludo hasta Ciudad Madero, Tamaulipas, a Alma. Y pues quisiera comentar que efectivamente se han dicho que las revoluciones son violentas, son explosiones. Y hasta hay quien nos haya dicho que por qué una constitución si no ha habido una revolución violenta. Y justamente la idea es que a mayor consenso, mayor capacidad organizativa, mucho menor violencia. Y por eso pensamos en una transformación pacífica, obviamente requiere de
conjugar muchas voluntades para que sea lo más pacífica posible y que esté más clara hacia el futuro, ¿no? Entonces, pensamos que sí, si nos organizamos vamos a hacer un cambio esencial y sin armas, más que las armas del convencimiento, de la organización, del vínculo afectivo, del compañerismo, de esta apertura que menciona Rubén, de hay que escuchar las voces y hay que conjugarlas, hay que integrarlas. A ese nuevo consenso aspiramos con este proyecto constitucional que, como dice en su preámbulo, recoge pues la sexta declaración del EZLN, las luchas sociales históricas, muchas cosas que vienen de la historia, no es una ocurrencia esta constitución. Y pues les quiero anunciar que con esto estamos terminando este 14º diálogo y estaremos la próxima semana en el 15º y vamos a tener como invitados a Javier Santiago Castillo, que fue presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal a principios de este siglo. Es una persona pues que tiene bastante trayectoria, va a ser muy interesante. Y también va a estar como invitada nuestra compañera Otilia Valdés, aquí presente, y por lo tanto le vamos a pedir a nuestra compañera Marce que sustituya a Otilia como co-coordinadora de este espacio. Y también saludamos a Irineo, que está escuchándonos y que va a estar él como invitado el día 4 de agosto. Irineo Jorge. Pablo Reyes. ¿Perdón? Junto con Porfirio Martínez. Perdón. Jorge Miranda pregunta dónde puede pasar por la Constitución. Pueden pasar por la Constitución en la Ciudad de México. Quienes vivan en el Valle de México, por favor pasen por la Constitución a la MAPSI, que está ubicada junto al Árbol de la Noche Victoriosa, que ya saben que ya cambió de nombre. Antes tenía otro nombre, ahorita se llama Árbol de la Noche Victoriosa. Y ahí estamos en la calle de Instituto de Higiene número 56, está la MAPSI, y pueden pasar por su Constitución, incluso llevarse varias para distribuirlas en ya las secretarias ya saben, las secretarias de AMAPSI, y pues a los que no estén en el Valle de México, pues nos mandan su dirección por correo o aquí nos la ponen en el chat y les podemos hacer el envío haciendo un esfuerzo, porque obviamente tiene un costo eso, pero pues hacemos un esfuerzo para hacerlos llegar hasta su domicilio que esté en otra ciudad, en otro estado de la República, porque pues lo que queremos es que todo el mundo conozca la Constitución y junto con la Constitución pues les enviamos los trípticos del Plan Nacional de la Nueva Constitución y la convocatoria a la formación de constituyentes estatales y municipales. Así es que pues esperemos que esto sea un gran movimiento y recuerden que también estamos trabajando paralelamente a este proceso constituyente con el Seminario de Autogestión Económica y Cooperativismo, que mañana en este mismo canal se va a realizar la charla sobre la cooperativa Nido de Colibrí, ¿verdad? Nos van a transmitir su experiencia, es a las 8 de la noche mañana. Los viernes a la 1 es el Consejo de Transformación Educativa, el que tiene actividades. Y así estamos también desarrollando el proyecto de promotores de la Sociedad del Afecto, que está teniendo muy buena respuesta, incluso a nivel internacional, ¿no? A nivel latinoamericano. Entonces vamos a tener, de hecho, la primera reunión latinoamericana sobre Sociedad del Afecto el día 23 de julio a las 5 de la tarde. Obviamente están todos ustedes invitados y esperamos tener una buena participación, pues alguna participación de varios de los países latinoamericanos. A ver qué les parece. Pues saludamos a Sol Carrasco también, que es una excelente persona que vive cerca de Delicias, Chihuahua, no me acuerdo exactamente el pueblo, ya ustedes la conocen. A Judith Miranda, que también es parte del proyecto de los promotores de la Sociedad del Afecto. Jorge Miranda, que hoy estuvo muy participativo en el chat. A Luigi Alvarado, que siempre está aquí también. A Rosa María y a Alberto, a Omar de la Rosa, siempre muy pertinente. A Itza Díaz, muy atinado comentario también de Itza y de Omar también. Y les agradecemos especialmente a nuestros invitados. Rubén Ruiz Vega, muchas gracias por estar. Contamos contigo para el futuro. Y Gonzalo Mejía, también muchas gracias, compañero, y gracias a Raquel, que le apoyó para que pudiera estar transmitiendo por Zoom. Gracias, Raquel, y gracias a José María, que también está aquí.
Gracias, Otilia. Entonces te toca la próxima vez. Necesitamos tu foto para la publicidad. Ok. Bueno, pues buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí y por participar. Estamos muy contentos con Jorge también, con Rubén, con todos los que participan, de que tenemos nuevas propuestas para nuestra Constitución y que se tratar de cambiar esta sociedad realmente de raíz. Muy bien, pues ahí vamos avanzando. Los espero el próximo. Sí, va a estar Otilia diciendo sus opiniones. Más adelante tendremos, decíamos, por capítulo, temas más específicos y luego hasta por artículo, o sea que vamos a ir poco a poco de manera más precisa. Bueno, nos despedimos de nuestros amigos del Facebook. Hasta la próxima, dentro de 8 días. Y también dejamos hasta aquí la grabación.